Concluye otro fin de semana en la primera división del fútbol español y es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para destacar los mejores momentos de la jornada número 28 de la liga. Con la culminación de otra jornada más en el fútbol español, llega a nosotros la oportunidad de seguir destacando a esos grandes referentes que buscan hacer la diferencia, ser llamados campeones de primera división, ser llamados aquellos que sorprendan en Europa o tal vez poder llegar a directamente retener el título de la primera división. A través de cada una de estas grandes propuestas, sueños e ilusiones, pasaremos a rápidamente desarrollar un análisis compacto para definir los mejores momentos de la jornada y la dinámica de cada uno de los grandes conjuntos que conforman la liga. Antes de comenzar, como siempre, también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, también si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar con un me gusta o compartiéndolo representa mucho también para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar los mejores momentos de la jornada, dando un rápido vistazo a los resultados y cómo han podido llegar a influir en la clasificación. Comenzaríamos destacando lo que fue el enfrentamiento entre Deportivo Alavés y Villarreal, un enfrentamiento que culminó 1-1. Más adelante, Girona 3, Athletic Club 0. Además, también Atlético de Madrid 1, Getafe 0. También Real Oviedo 1, Valencia 0, Real Madrid 4, Elche Club de Fútbol 1, Real Club Deportivo Mallorca 2, Real Club Deportivo Español 1. Además, Fútbol Club Barcelona 5, Sevilla 2. Real Betis Balompié 1, Real Club Celta de Vigo 1. Además, el duelo que cerraría la jornada para el fin de semana sería el enfrentamiento entre la Real Sociedad y Club Atlético Osasuna, un enfrentamiento que culminó 3-1. Con ello encontraríamos que la clasificación en la primera división se mantiene con Real Oviedo, Levante Unión Deportiva y Elche Club de Fútbol en posiciones de relegación y cerca de estos Deportivo Alavés y además de ello también Real Club Deportivo Mallorca. En zona de media tabla, conjuntos como Club Atlético Osasuna y también Athletic Club. Además de ello, en las posiciones de cara al sueño europeo, encontraríamos ya séptimo a la Real Sociedad, cerca también de Celta con 41 puntos, sexto en la clasificación, quinto en la clasificación, Real Betis Balompié, 44 puntos. Además de ello, en las primeras cuatro plazas encontraríamos a Villarreal, Atlético de Madrid y además de ello, por supuesto, Real Madrid, segundo en la clasificación con 66 puntos, a cuatro de diferencia del líder por otra jornada más del fútbol español en su máxima categoría, Fútbol Club Barcelona. Por ello, habiendo visto cómo los resultados han podido llegar a influir en la clasificación, pasaríamos a hablar de forma directa de cada uno de estos grandes duelos y comenzaríamos destacando el duelo entre Girona y Athletic Club, enfrentamiento que culmina con goleada en beneficio del equipo catalán y además de ello la demostración de que Athletic Club sigue siendo este equipo inconstante y poco confiable a través de su juego de visita y que lastimosamente también recomienda que tal vez este ha sido el punto de inflexión para definir que la pelea por Europa no es realista esta temporada. El margen de la clasificación determina que matemáticamente están ahí, pero lo que representan resultados como estos en los que a Girona se le brindó de la oportunidad de ser más dominante con la posesión y no simplemente por inercia, sino por la oportunidad de comprometer o desarrollar una ideología de juego clara. Le brindaron de buenos remates en los primeros minutos de partido, buena salida de balón para poder llegar a tomar los roles desde el centro del campo y además de ello, un rival que dejó muchos espacios a la hora de las presiones. De ahí llegaría una incursión al espacio por parte de Hugo Rincón que beneficiaría a través de un centro o un intento de centro. Este volvería a tomar el balón y podría llegar a rematar a puerta. Más adelante, ya para el desarrollo del partido en los momentos finales, Athletic Club tomaría un mejor impulso, pero justamente a través de este impulso también quedaría mal parado en defensa y con ello con una muy buena transición. Primero asistencia de Echeverry para Wanai, llegaría el segundo gol al minuto 77 y luego para los minutos finales un cañonazo al espacio por parte de el Diablito Echeverry para sentenciar y con ello un partido en el que Girona fue el más dinámico, el más sobresaliente a la hora de entender qué debían llegar a ser en el campo, pero nunca necesitaron ser siquiera el dominante. Sí, intentaron ser el dominante en la posesión para la primera parte, pero para la segunda simplemente buscaron finalizar mejor y con ello les fue suficiente para de nuevo golear y demostrar que Athletic Club
se encuentra en un momento bastante deficiente para reconocer cuál era su valor añadido a lo largo de los últimos tiempos. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes duelos de la jornada, como lo fue el duelo entre Atlético de Madrid y Getafe, un enfrentamiento que no nos dejó demasiados goles, pero momentos de fútbol interesantes sí dejó, y especialmente uno para el minuto 8 de partido, en el que con una incursión al espacio, luego de una retroactividad de la jugada, básicamente un despeje de Getafe que caía Nico González, este generaba la apertura al espacio. La apertura no era buena. Getafe ejecutaba otro despeje, lograba cazar el balón Nahuel Molina, no lo pensaba dos veces para centralizarse, cargar la pierna en menos de 3 segundos y uno de los mejores goles de la jornada. Si fuese el mejor, estuvo cerca de serlo, pero cierto futbolista turco decidió que era buen momento para básicamente tirar un remate y gol a puerta más lejos del centro del campo. Pero una finalización espectacular por parte del argentino que demostraría que tal vez este fue su mejor momento en el campo, pero aún así nos dejaría algunas características interesantes por parte de un Atlético de Madrid que se empieza a poder llegar a notar que su dinámica de juego, su proposición en el campo, brinda de más confianza a la rotativa. Vimos un planteamiento un poco más cercano a la línea de tres en el bloque defensivo, con futbolistas como Josema Jiménez, Bubil y además de ello acompañándoles Lenglet, y con ello la oportunidad de que veamos poco a poco este cambio de dinámica que ha tratado de proponer Simeone desde hace mucho tiempo. Carrileros con rol de extremo, con Nico González y además de ello tal vez uno más defensivo en Nahuel Molina. Ello también representaría una doble pareja que no hemos visto tanto, pero que puede llegar a ser muy prometedora, como la es Alex Baena, Alexander Sorlov, futbolistas que uno tiene una muy buena capacidad para tirar al espacio y conocer lo que es de potenciar a un delantero centro natural, porque ya justamente los dos lo hacían en Villarreal. Recordemos, ambos futbolistas de Villarreal y ambos se conocen muy bien a la hora de ayudarse en el uno al otro. Con ello, este tipo de relaciones prometen que pueden llegar a ser más útiles para Atlético de Madrid a largo plazo. Además de ello, también un margen muy interesante como lo son la época de los debuts, y en este caso llegaría para el once titular Obed Vargas, un buen momento para, ¿por qué no?, demostrar que Diego Pablo Simeone cree que este Atlético de Madrid tiene todo lo suficiente para, en momentos clave, apostar por rotar. Era un partido difícil ante Getafe. Si perdías, pues básicamente el telediario no sería el día de mañana tan positiva con tu labor y decisiones, pero si salía bien, sería un punto de inflexión o un paso hacia adelante de cara a seguir demostrando que el equipo se esfuerza para encontrar mejor sinergia de juego. Y en general diríamos que ello es lo atractivo o positivo que vimos durante el juego, ya que luego de la acción de gol le sigue sucediendo esta característica a Atlético de Madrid, que cuando tiene el mejor impulso o la capacidad de lograr un gran momento de juego, tiende a desacelerar, y ello ya le ha ocurrido en varias jornadas de esta temporada, y especialmente estuvo cerca de costarle una eliminatoria en la Copa del Rey, un momento clave en la UEFA Champions League ante Tottenham, y además de ello momentos en los que hasta el final Getafe pudo llegar a soñar con el empate. Con ello, la misma característica de siempre, acciones de finalización de jugada que parecen claves para poder llegar a cometer una goleada, y Atlético de Madrid no da este paso hacia adelante para poder sentenciar, y ello tarde o temprano le puede llegar a salir caro. Tendrá que mejorar en esta característica, ya que sigue siendo este pequeño pero que le hemos visto a lo largo de las 2 semanas en las que ha mejorado bastante, pero se siente que el potencial es vistoso, que la característica de juego poco a poco se acopla a la, diríamos, idea potencial de lo que busca Diego Pablo Simeone con su Atlético de Madrid para esta temporada. Y ello también cualifica que aunque partidos difíciles como estos ameritan sacrificio, como muchas veces es normal en Atlético de Madrid, se ven estos puntos verdes en los que realmente se ve que el equipo está mejorando. Todavía no diríamos que una mejoría suficiente para avalar el que estén peleando todavía por la tercera plaza y ni siquiera sean favoritos todavía, pero superan a Villarreal de cara al margen de goleo. Tendrán que seguir trabajando para, ¿por qué no?, soñar con que esta finalización de temporada pueda llegar a ser más pulcra de sus cualidades o demostrativa de sus cualidades, pero en general un buen trabajo. Nos queda siempre este pero de cómo pudieron llegar a mejorar a través de las acciones que dejaron a Getafe algo vivo de cara a las opciones. Además de ello, en los momentos en los que, por ejemplo, sufriría Getafe una expulsión, no explicaríamos demasiado del porqué de la expulsión. Simplemente fue una acción clara en la que un rival cometía una agresión ante otro.
a través de su zona genitalia. De ahí sería expulsado Akar a través del choque con Alexander Sorloth y el noruego sería expulsado. Nada más que mencionar al respecto. El reglamento y el VAR fueron claros a la hora de que era la decisión correcta a la hora de hacerlo. Con ello, pues esperemos que este tipo de situaciones no sigan pasando, el que tampoco se pueda llegar a clarificar simplemente como alguien al que se le deba llegar a crucificar al día de mañana. Esperemos que el deporte no siga dejando a personas que cuando cometen errores puedan llegar a afrontarlo como personas para tratar del día de mañana ser mejores deportistas y no simplemente por cometer un error, ya el día de mañana, pues como dice el dicho, bueno, mejor no lo decimos porque YouTube es algo restrictivo con algunas palabras, lo que nos hacemos entender de que te llaman finalizador de perros y toda la vida te llamarán finalizador de un perro, tal vez te llamarán finalizador de perros toda tu vida. Creo que nos hicimos entender. La cuestión es tratar de tal vez no criticar un momento específico de una zona específica de un partido específico para simplemente agredir a una persona que hizo mal, pero que, bueno, tal vez sea un punto de inflexión para tratar de mejorar. Como siempre, el día de mañana siempre sale para todos y por ahora es la oportunidad de que Atlético de Madrid el día de mañana puede soñar con seguir mejorando. Algo que también propone Real Madrid a través de su dinámica en la que pudo llegar a enfrentar a Elche Club de Fútbol y pudo llegar a sentirse satisfactorio de cara a una demostración de fútbol, tal vez no tan sorprendente como vimos ante Manchester City, pero sí importante de cara a la traducción de lo que representaron los minutos finales, con más de 7 canteranos en el campo, contando algunos que estaban jugando para el equipo rival. Realmente Real Madrid de la mano de Álvaro Arbeloa está demostrando algo que no habíamos visto a lo largo de las últimas 5 jornadas, y es un equipo que tiene una idea clara a través de su entrenador o empieza a tener una idea clara a través de su entrenador. Si les llevará a ganar la liga, si les llevará a ser mejores, difícil de decir porque muchas veces para Real Madrid pasa este suceso en el que el día de mañana logran una gran victoria, todos son candidatos al Balón de Oro, se pierde un margen de 1-0 ante un rival, por ejemplo, en casa, y es el momento adecuado para poder llegar a básicamente borrar toda la institución. Por ello trataríamos de quedarnos en el margen de la mitad del camino de estos dos cursos en el que vimos una buena ideología de juego. Claramente Álvaro Arbeloa no está buscando convertir a Real Madrid en la Brasil de los 70 y no por ello desmerita su trabajo, pero sí se ha convertido en un equipo pragmático que busca la resolución de juego a través de que su rival le brinde de soluciones. ¿Cómo se brindan estas soluciones? A la hora de acometer errores, presiones adelantadas, capacidad de buen desborde y sostenibilidad defensiva. Con el 4-4-2 permites, por ejemplo, que los Pitarch pasen al centro del campo y generen una buena conexión con los Suamení. De ahí, por ejemplo, los Camavinga o salgan al corte para básicamente anular la jugada o retroceder para la línea de 5, o en caso contrario los Fede Valverde que con la presión básicamente parezcan extremo, pero cuando se necesite bajar a la resolución de evitar que te marquen, línea de 5. Con ello, un equipo muy contragolpeador, muy físico, que siente que básicamente con la incursión en las últimas 2 semanas de Pitarch, un doble pivote bastante sobresaliente. De nuevo, no es del tipo altamente técnico. Todavía necesitarán un futbolista que tenga mejor salida de balón, porque aunque Pitarch demuestra que tiene gran talento, no es este tipo de futbolista, o por lo menos todavía no lo es. Pero el que simplemente se esté hablando de que sigue teniendo grandes momentos y oportunidades para destacar sus buenas cualidades, es un mérito bastante prometedor, porque hace menos de 3 semanas es futbolista, todavía es futbolista del Castilla y estaba debutando en Real Madrid. Con ello, bueno, una buena noticia a través de esta característica, a través de estas presiones y capacidad de juego, llegaría una presión adelantada que beneficiaría de una acción de tiro libre. Este tiro libre acometería un rebote en el último tercio para Antonio Rudiger. Este podría llegar a cargar la pierna y con ello poder llegar a girar el movimiento del balón para un remate al poste lejano en el que no podía llegar a hacer nada, no era Peña, era Diturro. Y con ello poder llegar a ejecutar la apertura del marcador. Luego de menos de 10 minutos, específicamente 6 o 7, llegaría a la acción de remate de nuevo de una recuperación en alto y una salida de balón por banda. Muy buen trabajo en general de las aproximaciones para este Real Madrid. Y con ello, Fede Valverde ejecutaba 2 enganches y podía llegar a promover de nuevo otro gol para el beneficio de Real Madrid. En menos de 2 semanas, 5 goles. Específicamente, en menos de 5 días,
5 goles, bastante sobresaliente para Fede Valverde. Además de ello, también interesante por ahora que refleja que el equipo ha encontrado de nuevo una mejor funcionalidad en el bloque defensivo, teniendo en cuenta que contabas con la lesión de Ferland Mendy. Fran García hizo en general un buen trabajo. Siempre se mantiene esta cualificación de sí o es un futbolista muy ofensivo para el Real Madrid y no tiene esta capacidad de retroceso o simplemente no tiene esta capacidad de ser un futbolista más equilibrado. Para este partido demostró ser un futbolista equilibrado. Veremos si Arbeloa, a la hora de tener la necesidad de cara a las lesiones, de ponerle en el campo, ya que era bastante claro que no aportaba, no contaba para el proyecto, porque estuvo cerca de salir del proyecto en enero, pues las dinámicas son muy rápidas. En un momento estás desahuciado de tu plantilla, al otro día puedes llegar a serle útil en un momento importante. Y por ahora, pues Fran García demuestra que puede llegar a aportar. Y ello pues es bastante importante para Real Madrid de cara al momento de tantas lesiones que están sufriendo. Aún así el equipo por lo menos ha encontrado algo más de clarividencia para lo que puede llegar a ser su mejor estilo de juego y ello también favorece por ahora que también estamos viendo un estilo de juego clave para Arbeloa a la hora de las sustituciones con los Daniel Yáñez, que podrían llegar a ejecutar una de las asistencias para el gol de Dinhausen a través de un centro por la zona de la banda que le orientaba a el hispano-neerlandés Dinhausen con una muy buena finalización de cabeza. Además de ello, de Gonzalo García, que tuvo buenas oportunidades de remate, de Diego Aguado, de Manuel Ángel Morán, que a pesar del autogol tuvo al menos algunos momentos para aportar. Y además de ello, también César Palacios. De cada uno de estos futbolistas del Castilla, diríamos que lo más interesante fue que Arbeloa decidiría apostar varios de los cambios en un momento en el que el partido todavía estaba abierto con el 2-0 y aún así no se notó demasiado un desequilibrio. El equipo trató de seguir jugando con balón, tal vez no dominar con posesión, pero sí con jugadas desde salida desde atrás, algo que no es fácil de ejecutar, especialmente si estás debutando. Aún así, un partido sobresaliente para varios futbolistas, en el que luego de una recuperación en el centro del campo, habría una descarga en beneficio de Arda Güler a más de 69 metros de lejanía. El turco cargaba la pierna, veía a Diturro un poco adelantado y probablemente uno de los goles del año, uno de los grandes goles de la temporada, uno de los goles con margen de lejanía más difíciles de lograr en la historia de la liga. Y con ello, otra victoria importante para un Real Madrid que trata de seguir mejorando y por ahora tiene puntos clave para demostrar que tal vez sí lo está haciendo. Con ello, pasaríamos a destacar otro de los grandes momentos de la jornada, como lo fue el duelo entre Fútbol Club Barcelona y Sevilla, enfrentamiento que culmina 5-2 y representa por ahora que los blaugrana vuelven a una racha positiva futbolística más, diríamos, determinante de sus capacidades, aunque los últimos enfrentamientos de cara a Liga le habían suscitado victoria, no habían podido llegar a demostrar tal vez un margen más cercano a la sinergia. El equipo ha podido llegar a demostrar estas características en este enfrentamiento ante un rival también debilitado por el momento de la temporada, la preocupación de cara a la zona baja de la clasificación, pero sigue siendo un duro Sevilla, ya lo demostró por supuesto en el Sánchez Pizjuán y además de ello también podría llegar a cometer peligro. El equipo también trataría de certificarse con algo más de confianza a través del margen de la rotativa debido a la exigencia que también tendrá para el cierre de los octavos de final de la UEFA Champions League. En ello, el conjunto blaugrana decidía apostar, por ejemplo, por debuts, especialmente por parte de Xavi Esparta en la zona de la banda, además de ello del bloque de ataque con Roger Barnaghi y además de ello de Robert Lewandowski. Lo interesante será poder llegar a definir si con la llegada del once titular del seleccionado polaco a este partido en UEFA Champions League veremos la titularidad de Ferran Torres. También lo interesante sería poder llegar a destacar los movimientos más dinámicos de la plantilla a través de la zona de la banda izquierda, en la que Joao Cancelo y especialmente Rafinha fueron los que más tuvieron margen de implicación de juego durante la primera parte. Y de allí podrían llegar a forzar una jugada de acción de punto de tiro penal, en la que claramente beneficiaba a los Blaugrana de forma legítima a través de una buena recorrección del VAR y con ello llegaría el primer gol de Rafinha. Más adelante encontraríamos de otra sucesión de punto de tiro penal en la que a través de la caída del futbolista tal vez tiende a sobreexponer la zona de su mano y con ello el rebote favorecería a que de nuevo la jugada fuese revisada y representase acción de punto de tiro penal para Fútbol Club Barcelona. Con ello, otra grata definición por parte de Rafinha en el que vemos a un Fútbol Club Barcelona que
también trata de potenciar el rol del rematador en los 12 pasos, algo crucial de cara a, por ejemplo, eliminatorias, y especialmente con fechas en las que viviremos a lo largo del cierre de la temporada en la que ya pelearás de forma directa por títulos o la ilusión de por lo menos estar preparado para lograrlo. En general, más adelante también encontraríamos una incursión al espacio por parte de Dani Olmo, que podría llegar a cargar la pierna, centralizarse y con ello, a través de una jugada que nacía por banda izquierda, el poder llegar en segunda jugada, rematar y con ello dar una sentencia más fuerte. Digamos que para ya la segunda parte, especialmente en los momentos finales, encontraríamos de nuevo esta duda por parte de Fútbol Club Barcelona de ser más óptimo a la hora de los 90 minutos, del poder llegar a sentenciar los duelos en momentos clave y no dejar estos errores de concepto, uno bastante semejante al que vimos por parte de Real Madrid, por ejemplo, el desacelerar en un momento clave para que el rival simplemente no pueda llegar a cometer incursión al espacio y todo lo contrario, ello representaría los goles de Oso y además de ello, el primero en su historia como futbolista de Sevilla en primera división y el del 90 más 2 por parte de Sou, aunque tal vez dibuja un poco más el marcador, representa una buena actuación por parte de Fútbol Club Barcelona, pero por ejemplo, la gesticulación de Hansi Flick al respecto de cara a los últimos dos goles en los minutos finales, especialmente el gol final al minuto 90 más 2 de añadido, también representan que el equipo realmente tiene esta capacidad de mejorar en el margen de la retroactividad defensiva, que es directamente que cuando se pueda llegar a circular un partido que está en un espacio de cierre, realmente el equipo pueda llegar a retener dominio con posesión y no tal vez con tantas incursiones al espacio. Se siente muy dinámico que Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, pueda llegar a circular el balón de forma rápida y que, por ejemplo, para la segunda parte, perdonen, para la primera parte, le representó forzar acciones de punto de tiro penal que le beneficiaron al final para ser dominante en el marcador, pero el también poder llegar a regularse defensivamente, el encontrar mejores espacios y el adaptarse será clave de cara a la pelea por el título para que en momentos específicos no tengas el miedo de una remontada, de la dinámica de que tal vez pueda llegar a ser más difícil, por ejemplo, el que tengas que empatar o salir a contracorriente y con ello el margen que hemos mencionado y probablemente será clave para Fútbol Club Barcelona de cara al cierre de la temporada. Cómo pueden llegar a sustentar una plantilla que mejore en cada aspecto para tratar de por ahora opacar un poco la dinámica de no tener un delantero centro al 100% de efectividad. Se mantiene la dinámica de que futbolistas como Robert Lewandowski o Ferran o tal vez Rashford, reconvertido a punta, puedan llegar a tarde o temprano a aportar alguno que otra acción de peligro, pero este partido lo demostró con un delantero centro de alto rendimiento y que la plantilla poco a poco pueda llegar a acoplarse mejor a trabajar para su delantero, tal vez pueda llegar a ser mejores sentencias y oportunidades para seguir goleando, ya que pequeños márgenes como mayor cantidad de goles tal vez puedan llegar a ser un punto de inflexión de cara a al final del camino tener un punto positivo como la diferencia de gol, la portería a cero, la valla invicta jugando de local, ser dominante jugando de visita. Este tipo de características poco a poco al aglomerarse pueden llegar a certificar una mejor pelea por el título y para Fútbol Club Barcelona una dinámica tal vez interesante para tratar de seguir mejorando. Por ahora gran partido, nos deja tal vez estos pequeños puntos para demostrar que pueden llegar a seguir mejorando, pero la dinámica de que ya tengan este potencial para mejorar demuestra por qué son líderes de la clasificación. Comenzaríamos rápidamente la finalización de este análisis, destacando también uno de los duelos claves de la temporada, la por ahora propuesta atractiva de lo que es la Real Sociedad y lo que representó el derbi regional ante Club Atlético Osasuna, un partido clave para la definición de un buen estado de juego futbolístico y que pudiese llegar a validarse a través de puntos clave y además de ello ante un rival necesitado en la clasificación como lo es Club Atlético Osasuna. En las últimas jornadas ha salido de la zona de descenso y por ahora se mantiene en media tabla. La dinámica aún así de ello es que rápidamente con un curso que cambie con, por ejemplo, 3 derrotas consecutivas, de nuevo pasarías a un rol no tan positivo. Por ello, para la Real era una buena oportunidad que a través de tal vez un espacio de duda en San Sebastián y además de ello con tu gente, poder llegar a aprovechar. En general, un partido bastante dominante. Ello mostraría mejor, ¿por qué no? Buenas oportunidades para ser intuitivo de cara a puerta. Vimos dos acciones de remate altamente claras por parte de Mikel Oyarzabal que demuestran, como siempre decimos,
una leyenda para la Real Sociedad, pero que a veces se le pide demasiado y para los minutos ya finales de la segunda parte obtendría una acción de gol a través de un punto de tiro penal. El equipo sigue trabajando de gran manera a través de su rol en el campo y si pueden llegar a seguir siendo tan intuitivos, realmente pueden llegar a encontrar una grata recompensa final de temporada. Ahora, en general, es un equipo que prueba bastante a puerta, que ha, ¿por qué no?, mantenido un buen estándar de cara al goleo, pero este tipo de ocasiones tan claras que vimos durante los 90 minutos tienen que mantenerse para equipos con mejor margen de certificar resultados. La traducción de todas estas palabras para no complicarnos mucho es gran trabajo de la Real Sociedad, su característica o practicidad a la hora de tomar roles muy adelantados y, por ejemplo, ello beneficiará la toma del juego directo por bandas de los Guedes, de los Barnechea, además de ello también de la dinámica con futbolistas más móviles como Mikel Oyarzabal, hace que el equipo remate mejor a puerta, pero tendrán que ser más certeros ya que están cerca de la pelea por Europa. Para culminar este análisis rápidamente también pasaríamos a destacar al mejor 11 de la jornada número 30 de la liga, en la que en portería apostaríamos por Gazzaniga, un partido realmente sorprendente ante Athletic Club y que hizo la diferencia para poder llegar a soñar con una goleada para el conjunto catalán. Más adelante en el bloque defensivo destacaríamos a Joao Cancelo y como su compañero por la otra banda a Hugo Ribeiro, un gran partido en general por parte de ambos en el rol ofensivo, por ejemplo, ayudando a la apertura del marcador, pero también una dinámica importante a través de su rol como lateral ofensivo, que también necesita retroceder. Gran trabajo en general para la constancia. Además de ello, como pareja en la saga, también Dean Hausen y por supuesto Josema Jiménez, ambos bastante eficientes a la hora de la cohesión de sus mejores características como futbolistas y ello les ayudó bastante a también aportar en momentos específicos para la victoria de sus conjuntos. Además de ello, en el centro del campo, Pablo Barrios, un último impulso en la segunda parte, demostraría que De Michelis por ahora encuentra su primera victoria en en Real Club Deportivo Mallorca y con ello la dinámica de que por ahora tal vez puedan llegar a soñar con algo de estabilidad para el cierre de la temporada. Aún así están cerca de la pelea por el descenso, acompañándole Coque, otro partido excepcional, una dinámica muy prometedora de cara a ganar duelos y por ahora le certifica también en una zona algo más estable. Por la línea de ataque también destacaríamos a Dani Olmo como centrocampista ofensivo y además de ello por las bandas a Rafinha y a Federico Valverde y por supuesto como el futbolista de la jornada y el delantero centro de este 11, Gonzalo Guedes. Realmente un partido excepcional ante Club Atlético Osasuna que le dio el mérito de cuando estaba de cara al último tercio probar y golpear la portería para básicamente tantear a Sergio Herrera y buscar que básicamente se pudiese llegar a lograr una segunda jugada o un cañonazo al espacio que hiciera un gran gol y con ello una gran actuación. Además de ello, también como entrenador de la jornada le daríamos el galardón a Pellegrino Matarazzo, una gran Real Sociedad, se mantiene cada vez más cerca de la pelea por Europa y tal vez puedan llegar a soñar que este estado anímico les brinde de llegar lo mejor posible a la final de la Copa del Rey. Por último, destacaríamos la fotografía de la jornada en la que destacaríamos a Arda Güler, básicamente la acción que pudo llegar a suscitar su participación en el duelo ante Elche es el por qué hacemos la fotografía de la jornada en el resumen de la jornada por estos momentos que todos tarde o temprano vamos a recordar a través de este gran deporte. Un balón que a través de más de 60 metros de lejanía, el turco decide apostar por cargar la pierna y con ello un gol básicamente de los más lejanos de la historia de la liga. Y con ello tratar de seguir sorprendiendo en el fútbol español. Por ahora nosotros culminaríamos destacando, ya que vimos una jornada de grandes goles, preguntándoles cuál fue para ustedes el mejor gol de la jornada. Y además de ello, también nos encantaría, por supuesto, como siempre, saber su opinión en los comentarios. Y además de ello, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.